vaso sanguíneo en ese punto, pero él va a agarrar y se va a contraer. Y estas características de extensibilidad o elasticidad difieren entre lo que son las venas y las arterias y las venas. Y todo viene dado por la cantidad de músculo que tengan recubiertas estos vasos sanguíneos. Las arterias ya sabemos que tienen mayor cantidad de vasos sanguíneos que las venas, ¿correcto? ¿Quién me puede definir el término de elasticidad? ¿Cómo? Pues me lo dice con la boca y lo va a hacer. Es la capacidad que tiene. No, no, por la otra voz es más mayor. De aumentar su tamaño y volver a su tamaño original. Correcto. Es la capacidad que tiene un cuerpo de aumentar su tamaño y volver a su estado en reposo. O por lo menos en la mayoría de las veces, pues si tú agarras una liga, llega un punto de la ropa. Pero sí. Las arterias, está muy bien ese ejemplo. Las arterias tienen una capacidad elástica enorme por la cantidad de músculo liso que tienen. ¿Qué quiere decir? Que ellas tienen la capacidad entonces de distenderse y de volver a su tamaño en reposo. ¿Se comprende? En cambio, las venas tienen una capacidad elástica muchísimo menor, pero tienen una capacidad distensible mayor. ¿Quién me puede decir qué es distensión? Por este lado. Alargamiento. ¿Cómo? Alargamiento. Puede ser un alargamiento sin necesidad de que se vuelva a su estado de reposo. Tiene la capacidad de elongarse sin lograr volver a su estado de reposo. ¿Bien? O por lo menos no de manera inmediata. Las venas tienen esa capacidad de distenderse, ¿verdad? Y abarcar o almacenar gran parte de sangre en su estructura, por esa capacidad de distenderse y que no logra volver por sí sola a su estado de reposo, porque no tiene tantas fibras musculares lisas como las arterias. ¿Esto se comprende? Bajo este término, entonces vamos a hablar un poco acerca de la circulación venosa. Las venas tienen la función de conducir el flujo de sangre hacia el corazón, recorrer todo ese desecho del metabolismo desde los tejidos periféricos para llevarlo hacia el corazón. Por su capacidad de contracción y distensión de sus paredes, puede almacenar cantidades variables de sangre y también ayuda a regular el gasto cardíaco gracias al retorno venoso. Mayor retorno venoso, mayor gasto cardíaco. Menor retorno venoso, menor gasto cardíaco. Acá también podemos estudiar las presiones venosas. La presión central o auricular derecha es la presión presente en la aurícula derecha. Y esa presión, cuando la medimos, es prácticamente de 0 milímetros de mercurio. O incluso puede llegar a valores negativos. Ya vamos a ver la importancia de esto. Y ella va a verse afectada, esa presión se ve afectada por aumento del volumen de sangre que llegue a la aurícula derecha, aumento del tono de los vasos, de los grandes vasos. Si aumenta el tono de los grandes vasos, es decir, la contracción de esos grandes vasos a una mayor circulación de sangre, por ende, aumenta el volumen de sangre a la aurícula derecha. Dilatación de las arteriolas. Si hay una dilatación de las arteriolas, hay mayor sangre circulando y entonces un mayor retorno venoso. ¿Qué ocurre? Que la sangre llega a la aurícula, ¿correcto? En este caso a la aurícula derecha, desde la vena cava. Para que pueda fluir la sangre de la vena cava hacia la aurícula, ¿qué necesita? Que se abran las válvulas. ¿Una? Que se abran las válvulas.
ocurre en el válvula? En la vena no hay válvula, o sea, en esta parte hacia la aurícula. Es lo que te comprendí. ¿Y cómo? No, esa no era la pregunta tampoco. ¿Qué me dice? Ajá, por el reconoce. Pero ¿cómo se hace? ¿Por qué se hace? Por la presión. ¿Qué pasa con la presión? Hay que lograr determinada presión para llegar a Sí. la ¿Cómo se da la presión en la vena cava y entre la aurícula? Por un gradiente de presión. Pero no me lo dices todo. Hay un gradiente de presión, ¿verdad? Que es mayor en la vena cava y menor en la aurícula. Porque en la presión de la aurícula estamos diciendo que es cero. Entonces la sangre fluye desde la vena cava, que tiene mayor presión, hacia la aurícula, que tiene menor presión. ¿Se comprende? Es una diferencia de presiones, por eso se da en el otro. Eso es como una presión por vacío. Voy para allá. ¿Qué ocurre? Que nosotros podemos encontrar incluso valores negativos de presión. ¿Por qué? Porque la aurícula va a ejercer una presión de vacío, ¿verdad? Y si tengo una presión de vacío, ¿qué ocurre? Arrastro sangre de una mayor velocidad desde la vena cava hacia la aurícula. ¿Esto se comprende? Ustedes han agarrado una inyectadora y entonces van a sacar un líquido y generan, o sea, jalan el émbolo, pero no sale el líquido, sino que sale el aire y después empieza a entrar el líquido. ¿Lo han visto? ¿Han visto ese fenómeno? Lo que yo estoy generando con el émbolo al jalarlo es una presión negativa, una presión de vacío, y por ende disminuye la presión. Entonces esa presión negativa es menor con respecto al frasco donde estoy sacando el líquido, y por eso fluye el líquido desde el interior del frasco hacia el interior de la inyectadora. ¿Se comprende? Lo mismo ocurre en cuanto a las presiones de la aurícula. Si hay una mayor fuerza de bombeo de corazón, disminuye la presión auricular. Claro, si yo estoy contrayendo más el corazón, creo una presión de vacío mayor en la aurícula para que arrastre más sangre de la vena hacia la aurícula. Debilidad, si las contracciones del corazón son débiles, entonces la presión auricular puede aumentar de cero. Podemos encontrar valores inferiores de menos 3 a menos 5 milímetros en cubo. Ahora, presiones mayores a cero, entonces eso significa que la entrada de sangre hacia el corazón está entonces disminuida y que puede representar una falla cardíaca. ¿Recuerdan lo que veíamos en la clase anterior que les hablaba de la falla a nivel de las válvulas auriculoventriculares? ¿No recuerdan? Si no cerraban bien, podía haber un flujo retrógrado del ventrículo a la aurícula, y en la aurícula entonces aumentaba lo que era ¿cómo se llama? El flujo líquido telesistólico. Ahora ya se me fueron se cruzaron las neuronas. Entonces, ¿por qué cómo es que se da el valor inferior a cero? Por un aumento de la presión a nivel del corazón, del ventrículo, genera un llenado más rápido hacia él y que la aurícula se vacíe de una manera mucho más rápida y genera una especie de vacío para que entonces la sangre de la vena entre más rápido hacia el ventrículo. Tenemos también lo que es la presión, algo también que caracteriza, bueno, eso lo explico en otra mejor. Vamos a también ver que hay otra presión a nivel de las venas, que es la presión venosa periférica. ¿A qué se refiere esta presión venosa periférica? A la presión que ejerce los tejidos circundantes a la vena para que entonces esta sangre pueda fluir en contra de un gradiente de presión.
en contra de ese gradiente de presión, ¿a quién va dirigido? En contra de la gravedad, que está ejerciendo una presión en contra del flujo ascendente de la sangre. ¿De acuerdo? Esa sangre tiene un peso, esa sangre pesa y está ejerciendo, junto con la gravedad, una fuerza para que la sangre no pueda entonces ascender por los vasos sanguíneos hasta el corazón. ¿Cómo hace la sangre entonces para ir desde los miembros inferiores hasta la aurícula derecha? Gracias a la presión que pueden ejercer los tejidos circundantes de las venas, para que entonces, comprimiendo esta vena, ejerciendo una presión periférica, o sea, desde afuera hacia la vena, pueda entonces hacer que esa sangre pueda ir subiendo. ¿Eso se comprende? Lo que es la presión periférica es una presión que ejercen los tejidos circundantes hacia la vena, contrayéndola de una manera externa para que entonces la sangre pueda irse desplazando. Esta fuerza que ejerce la sangre, o ese peso de la sangre, que en este caso estamos hablando que es un peso que hace o que presiona a la sangre hacia los miembros inferiores, en conjunto con la gravedad, lo llamamos la presión hidrostática. Es la fuerza que resulta del peso del agua. Si nosotros agarramos y tomamos, por lo menos este termo, ya no está lleno, vamos a imaginar, está lleno. Si yo tomo la presión en el borde, o sea, en la capa superficial de agua, pudiéramos encontrar de que la presión es 0. Pero cuando yo voy bajando, la presión aumenta. ¿Por qué? Por el peso del agua, porque esas moléculas desde la superficie están ejerciendo un peso a las moléculas de agua que están más abajo de ellas y que las presiona hacia el fondo. Eso se llama la presión hidrostática. La presión que ejerce entonces el agua por la fuerza, por el peso del agua. ¿Esto se comprende? Fíjense que la presión hidrostática, o sea, si nosotros nos vamos a ese ejemplo de la superficie de agua en el envase, la superficie del agua sería a nivel de nuestro sistema circulatorio, sería a nivel de la aurícula. Si medimos en ese nivel o a nivel de un poco hacia el callado de la aorta, pero a nivel de la vena cava, a nivel clavicular, más o menos por ahí, tenemos una presión de 0 milímetros de mercurio, pero mientras va descendiendo, encontramos que la presión va a ser mayor, llegando a 90 milímetros de mercurio a nivel de los miembros inferiores, a nivel del pie. Y tenemos presiones negativas a nivel del cerebro. Bueno, no está por encima de ese punto 0 en donde es la superficie del agua, que en este caso sería la aurícula derecha. Esto se comprende. Mientras más abajo estemos de la aurícula derecha, la presión hidrostática va a ser mayor, porque es el peso que está ejerciendo el agua en contra de las otras moléculas más abajo de ella, en este caso sangre. Si yo agarro y ejerzo la presión periférica hacia las venas, ¿verdad? ¿Cómo garantizo que ese líquido, cuando yo presiono, en vez de irse hacia arriba, se vaya hacia abajo? Gracias a las válvulas venosas, bomba o válvulas venosas. Tienen una disposición de forma ascendente. ¿Para qué? Para que cuando la sangre fluya a un segmento hacia arriba, la presión hidrostática va a hacer que ella vaya a descender, ¿correcto? Pero al descender se cierran las... ¿Alguien abrió o se abrió sola? Esa se abre sola. Muy bien. Lamentablemente.
compañeros que han fallecido durante la guerra. Bueno, pero no creo que esté pudiendo acá. Como lo menos que yo, de mi grupo, esa era un ángel, así que jodiendo aquí en la tierra no está. En este momento ya no. Ok, entonces cuando esa sangre intenta retroceder, se cierran las válvulas venosas para que entonces no descienda, sino que se mantenga en ese punto. Al ejercer otra vez la fuerza periférica, esta sangre va a aumento y va subiendo de una manera escalonada. ¿Se comprende? ¿Qué ocurre? Que bueno, estas válvulas son sensibles, hay mayor sensibilidad a nivel de las mujeres que los hombres, tienen menos fuerza y estas tienden a ceder. Esto ocurre mucho, entonces es cuando vemos después las varices, ¿verdad? Que van a aumentar, bueno, eso también depende del tipo de calzado, el tiempo que estén de pie, por lo menos si trabajan como promotoras, etc. Ese tiempo de pie aumenta las presiones hidrostáticas en los miembros inferiores y causa un mayor daño a nivel de las válvulas venosas, que tienden a ceder y esa sangre no puede fluir adecuadamente en sentido ascendente y se va acumulando. Y por esa fuerza, por esa capacidad de distensión de las venas, que están desprovistas de lo que musculatura lisa, hacen que ellas se distiendan, almacenen gran cantidad de sangre y entonces ven las varices. ¿Esto no generaría turbulencia? No, porque realmente la presión que lo que está ocurriendo es un estancamiento. Porque eso lo vamos a ver a nivel de los capilares, donde hay una presión que se está ejerciendo para el flujo de la sangre. Pero acá no, más bien tengo que ejercer una presión para que esa sangre pueda fluir, porque si no ella. Y esa presión viene dada por a nivel periférico. Pero entonces en el caso de las varices, las válvulas no se abren. No, el problema no es que no se abra, es que las válvulas se mantienen abiertas, ya no se cierran y entonces empiezan a saben la sola. cantidad de sangre, o sea, de ese vaso sanguíneo. Y no puede fluir fácilmente. Es que no es brisa, eso está Y bien. ese- Recomendaciones: si ustedes van a estar de pie por mucho tiempo, ojo, los caballeros no están desprovistos de esto. Si van a estar mucho tiempo de pie, traten siempre de contraer las pantorrillas, de movilizarse un poco, porque estos movimientos que hacen, estoy ejerciendo una presión periférica por la contracción de los músculos para que esa sangre no se quede ahí almacenada. Porque estoy ayudando a movilizar. Hay una parte genética de una deficiencia del nivel de la válvula que bueno, ahí no pueden escapar. Hay ahora procedimientos quirúrgicos y estéticos en contra de las varices. El uso de tacones, ese tipo de cosas también se habla que es un aumento de la disfunción de las válvulas. Y las varices se forman coágulos de sangre o solamente sangre? Es solamente sangre. No se forman coágulos. No se debería de formar fisiológicamente un coágulo. Si se forma ese coágulo, puede bajar la circulación, da un aneurisma o una CBS. Pero eso se ve si se podría formar un coágulo. Sí se puede y sobre todo se da a nivel quirúrgico, cuando una operación por mucho tiempo, donde la persona está acostada por ciertas horas, hay un riesgo de tromboembolismo, una formación de un coágulo, un trombo que puede agarrar y viajar y causar un ACV. Las venas actúan como un reservorio sanguíneo, contienen alrededor del 60% de la sangre. Hay ciertos órganos con mayor flexo venoso en donde encontramos el vaso, el hígado, grandes venas abdominales y el plexo venoso subcutáneo. Son estructuras en donde se almacena gran cantidad de sangre. Y bueno, vamos a dar la clase hasta acá. Ya queda poco, pero bueno, para no gustarlo tanto, que es la parte de microcirculación. Esto vamos a ver entonces el jueves.
y el que ya sabemos que